amigos de Revista Katana. Estamos muy contentos de estar departiendo en este día con un campeón de vida, con el primer campeón panamericano que tuvimos en Taekwondo en México. Ahorita tú me irás puntualizando si en algo de esto me estoy equivocando, Manuel. También medallista olímpico en Seúl 1988. Hay tanto que platicar de ti, pero hoy en particular estamos platicando acerca de la edición de tu libro, de la puesta en venta de los combates de una vida, donde podemos aprender más de tu trayectoria, podemos compartir tu enfoque de vida, tu enfoque de arte marcial, tanto que platicar. Manuel, un primer saludo, por favor, a todo nuestro auditorio. Bienvenido nuevamente. Alonso, buenos días. Muchas gracias por este espacio siempre tan bonito que se siente uno siempre en casa cuando está uno contigo. Gracias. Recuerdo mucho a tu padre, no lo puedo evitar. Un ser humano maravilloso que ayudó a muchos y a mí entre esos muchos a entender más lo que es el espíritu del arte marcial. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues nada, aquí andamos escribiendo lo que vivimos. Oye, Manuel, a ver, platícame, ¿cuándo empezó esta idea de publicar tu libro, conociéndote? Yo creo que ya tenías esa semilla en ti y de repente decidiste, ¡zas!, vamos a escribirlo. Platícame un poquito cómo se dio esta gesta, en qué año o o en qué mes concretamente dijiste, ahora sí me voy a sentar en la computadora y voy a sacar los combates de una vida. ¿Cómo fue, Manuel? Pues bien lo dices. Hace muchos años, algunas personas que me conocen, que saben que he estado toda una vida haciendo el arte marcial. Tengo 71 años y Ajá, empecé a los 10 y casi, muchos piensan que empecé niño, pero no, empecé casi a los 18, ajá, casi por cumplir 18. Pero bueno, ya pasando toda la vida competitiva y todas las experiencias y vicisitudes que hemos tenido en este trayecto del arte marcial, algunas personas me decían que, ¿por qué no escribía mis experiencias? Había otros que me pedían así que escribiera sobre técnica. Le digo, pues mira, sobre técnica y sobre formas de prácticas del arte marcial, hay muchísima gente muy especializada. Lo que yo sí podría compartir es mi experiencia de vida. Y empezaba yo a escribir por ahí algunas cosas hace 20 años. ajá. Estaba viendo algunos, ni siquiera en el 2000, eran 1998, 1999, pero eran cositas así nada más como escribir recuerdos, anécdotas casi, casi, ¿no? Y fue pasando el tiempo y escribí algunas cosas. Después en el Facebook pone unas situaciones de conceptos y ideas, y ya Ajá, ves que pasa esto de las redes sociales, que algunos la critican, pero ahí están. pero ahí estamos, Ahí exactamente. estamos, ¿no? O sea, decimos que son nefastas y que no sé qué, que nada más alimentan el mundo capitalista y no sé qué tanto, pero ahí estamos diciéndolo ahí. Entonces, eh, empecé a escribir, empecé a retomar algunos textos que estaban por ahí revueltos o perdidos, Sí, y ahí seguía yo teniendo un guardado un borrador. ajá, Y mi compañera de vida, mis hijas me empezaron a insistir, algunas veces mis niñas ya cuando estaban más grandes, porque cuando eran niñas ni por aquí les interesaba que fuera medallista olímpico, ni idea tenían. Pero ya más adelante con el tiempo y la edad, pues ya dimensionan lo que pasó y siempre me decían, oye, pa, pues escribe, tienes muchas cosas que decir. Y sí, hijas, ¿no? Pero me pushaban, me pushaban. Son mis mejores soportes y mis mejores impulsos. Y ajá, mi compañera de vida que me dijeron, escríbelo, escríbelo. Y últimamente estaban en esa idea. Hace ajá, poco un libro donde publican unas fotografías de mi hija Camila. Tengo dos hijas, bueno, Sofía y Camila, que son mi adoración. sí, Ambas muy estudiosas, ambas con maestría. Y ahorita le acaban como papá orgulloso, ¿no? Le acaban de nominar a Sofía como hay una revista de especialidad en leyes, le acaban de nombrar como
candidata a, pues, un premio importante en América Latina, en Nueva Ajá, York, hace unos días, hace 2 3 días, y mi hija Camila hace 15 días, em, estuvo en la Cineteca en una presentación de un libro que, ¿puedo decir nombres? Televisa lo publicó en España y ya sí. está a la venta en Amazon también. Invitaron en la ¿Cómo se llama el libro? Stillman. Stillman, ¿ok? Es sobre fotografía fija, sobre la historia de la fotografía en México. Invitaron a 3 personajes a la mesa para hablar y a mi hija. O sea, eran 3 ya gente ya mayor y gente muy reconocida, y mi hija, pues, que está empezando, entre comillas, empezando, ¿no? Porque ya tiene algunos años, pero es Entre joven, las muy joven. ponentes, ajá, Entonces, todas esas cosas de mis hijas que le digo, qué bueno que pues, siempre les he dicho, vivan felices, pero sean responsables, porque muchas veces la felicidad se pierde un poco con la responsabilidad. Y las veo que están creciendo, y entonces ya sabía yo de ese libro que me había comentado mi hija, y entonces dije, pues sí, voy a hacer el libro, ¿no? Voy a ahí te hacer, decidiste, ajá, pues en las sugerencias de mis 2 hijas y de mi compañera, y me decidí, y un día agarré la computadora y me puse a juntar toda la información que tenía y a ajá. darle sentido, porque tienes que tener una línea, ¿no? O sea, Tienes no, que tener claridad. Maestro Manuel, ese día concretamente, ¿hace cuánto empezó? ¿Hace cuántos meses o hace cuánto tiempo te así de que me sentaste ya puse en en la la computadora computadora y y que dijiste, la voy a agarré escribir para mi todos libro? lados, eh, febrero, principios de febrero. Febrero de este año. Sí, principios de febrero, o sea, agarré la computadora y no la solté hasta que acabó el libro. Ah, qué bien, Manuel. Muchas felicidades, Manuel. De veras es, pues, algo que inspira y bueno, pues hay que aprender de quienes tienen mucha experiencia y de quienes ya dieron el primer paso. Vamos a analizar un poquito tu libro y de paso vamos a hablar, pues, de tu vida, porque, pues, es un libro donde tú pues abres tu pecho y podemos conocer un poco de tus vivencias, sobre todo de tu perspectiva del arte marcial del taekwondo como camino de vida. Mira, voy a permitirme leer para todos ustedes junto contigo, ya te la debes de saber de memoria, pero la sinopsis que hace Amazon me gustó mucho. Medallista olímpico, 2 veces subcampeón mundial y primer campeón panamericano de taekwondo. El autor comparte en estas páginas una vida forjada entre combates, disciplina y búsqueda interior. A través de combates, viajes, silencios y aprendizajes, este libro recorre la memoria de un artista marcial que encontró en el taekwondo mucho más que un deporte, un camino de formación humana. Desde los torneos rudimentarios de los años 70 hasta la transformación olímpica de la disciplina y a través de experiencias con maestros, alumnos y la vida cotidiana, el relato reconstruye una travesía marcada por la competencia, la enseñanza, la amistad y la reflexión. No se trata solo de victorias, medallas o derrotas, sino del proceso interior que ocurre en este espacio invisible donde el artista se encuentra consigo mismo, los combates de una vida. A lo largo del relato emergen dojans improvisados, viajes inesperados, lesiones, así como maestros y alumnos que revelan la evolución del taekwondo en México y en el mundo. Más allá de la técnica y la competencia, el libro plantea una pregunta esencial. ¿Cómo sostener el sentido del arte marcial en una época acelerada, tecnológica y orientada al resultado? Con una mirada íntima y reflexiva, el autor propone recuperar la tradición no como nostalgia, sino como fundamento. Recordar que la técnica cinética se vacía, que la competencia sin respeto se endurece y que el verdadero logro no es vencer al oponente, sino ejercer el movimiento con dignidad. Un testimonio que una disciplina, experiencia y pensamiento
invita al lector a redescubrir el sentido profundo del arte marcial. Me encantó, Manuel, me encantó. Manuel, dinos, ¿qué tan satisfecho te sientes al leer tu libro tratando de hacerlo como tercera persona y decir, caray, este soy yo, este hice? ¿Cómo te reconoces? ¿Cómo te identificas a ti mismo a través de las páginas de este libro, Los combates de una vida? Platícanos, Manuel. Mira, es interesante, tratar de salirse de sí mismo, y no, yo creo que yo no he podido hacerlo. Yo siempre he sido yo a sí mismo, y he vivido las experiencias, he estado ahí comento mucho sobre circunstancias de mucho tipo. Em, yo me siento pleno Ajá, ahorita, estar leyendo el libro, fue como un más que salirse de uno y verlo, fue como recordar, y vivir, estar viviendo. Cuando sueñas, yo creo que todos tenemos esa experiencia. Hemos soñado y hemos vivido el sueño como una realidad. sí, Eh, es tan intenso y tan real el sueño que cuando despiertas dices: "Ay, ¿por qué no sigo soñando?", ¿no? Este, sí. sobre todo cuando son sueños bonitos, ¿no? Porque pesadillas también hemos tenido todos. Pero al estar recordando y estar escribiendo el libro, y de repente buscando sobre los competidores con los que me encontré y sus experiencias en algunos casos, era estar otra vez en esa época, con esa experiencia, con esa expectativa de ese momento y con las emociones de ese momento, porque ahorita yo estoy, cuando escribo sobre mi infancia, leo brevemente, todo lo analizo ya como adulto, con la experiencia de Ajá. un adulto, pero en ese momento, cuando escribía, me acordaba de esa sensación de niño y era bonito sentirse niño otra vez y sentir el miedo, sentir la emoción de ese momento y escribirlo. Entonces era como un reencontrarse con el que fuiste y que por gracias a ese que fuiste estás siendo lo que ahora eres, ¿no? Aquí estamos viendo algunas fotos de tu historia, de tu genealogía, de tantas cosas que compartes. Platícanos un poquito. Me comentabas fuera del aire que son cerca de 80 capítulos. Sí, lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo en un principio, pues después dije, el hilo conductor es el arte marcial, el taekwondo en concreto. Ajá, ¿Y cómo fue que llegué aquí? Si fue casualidad o fue o fue elección o fue destino, el yin yang, como se dice ahí uso la palabra yin y yang, que es el como el hilo el hilo rojo, ajá, eh, y empecé pues, a acordarme de mi infancia, y desde entonces estás forjando metas, ¿no? Desde sí. entonces estás forjando metas. Entonces me acordaba cuando yo jugaba, pues narro un poco brevemente mi infancia como la de cualquier niño, pero afortunadamente relativamente feliz, como pongo ahí, o sea, no pongo inmensamente feliz, ni tampoco, pero sí relativamente viví con felicidad porque tenía a mis hermanos, a mi mamá, mi padre no lo tuve, ahí también menciono un poco que la diferencia tuya, por ejemplo, fue una gente ausente y que en el caso nuestro, los que no tuvimos un padre presente, o sea, si es tener un padre ausente, los que hemos tenido padre ausente lo me van a entender más, nos hacen crecer más pronto. O sea, pienso yo porque pues no te queda de otra, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas las vas escribiendo y no son muy profundas en la narrativa, pero sí son profundas en el concepto, ¿no? Entonces, por eso se explica uno, por ejemplo, cosas hasta tan triviales como que me gustaba agarrar una piedra y lo sigo haciendo, ¿eh? Agarro una piedra y veo otra piedra más grande ahí en el río y le tiro a dar y hasta que no le doy me voy. Entonces, eso era desde niño, ¿no? Ajá, También hay una narrativa ahí cuando estaba en primero, en quinto de primaria, tenía 10 años, y en la clase en ese tiempo era educación física, no era de deportes, pero hacíamos deportes. Me dicen, saca, yo estaba en el centro del área de voleibol, me mandan la bola para que saque, y en lugar de irme a la zona de saque, saqué desde adentro del área y todo el mundo se burló, se rió. O sea, te sientes así que todo el mundo se ríe de ti, ahora sí que si fuera una caricatura se verían las carcajadas a ver si en tu oreja, ¿no? Ja, 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 ja. Y sí, tú sí, sí, te sí. hacías chiquito, pero en ese momento me fui bien enojado conmigo, bien enojado, varios días estuve muy incómodo, y como digo ahí,
ahora lo entiendo, pero en aquel entonces era una cosa así. Pero lo que sí entendí en ese momento, o sentí más que entender, fue: "No me vuelvo a meter en algo que no sepa cómo se juega", para no tener esas vergüenzas, ¿no? Ajá. Y fíjate, más adelante, luego también narro ahí cuando tenía 14 años, que era el 68, cuando estaba el auge del milagro mexicano económico. eh, Ajá, sí. yo me iba en un ahí en México le decimos camiones a los autobuses públicos, ¿no? Entonces me iba hasta el camión que estaba a unas buenas cuadras de mi casa y me subía y me iba hasta la Villa Olímpica. Yo vivía en la colonia Narvarte y se iba por toda Avenida Universidad, luego Insurgentes, y así, hacía de un tramo para llegar hasta la Villa Olímpica, que está, ya sabes, en el sur. Y pues no podía entrar, pero me ponía en la barda a ver a los atletas que corrían, venían corriendo así. Y yo los veía como superhumanos, decía, wow, o sea, y mujeres y hombres que venían así, y así entrenando, y unas cosas que tú veías impresionantes, ¿no? Y ahí dije, y representar a México algún día. ¿Eso te marcó ver a esos atletas pasar, la sensación que te producían, dijiste: "Esto voy a hacerlo", fue aspiracional? O sea, no fue así como muy todavía definido, pero yo dije, algún día voy a representar a México en los Juegos Olímpicos. Y qué bonito Ah, sería hacerlo. ¿qué edad tenías entonces cuando dijiste 14 algún? años, 14. Ándale, guau, y todo eso está narrado en tu libro, en uno de los Sí, te capítulos. digo, no creas que es una profundidad así, Sí. porque me fui según yo ligerito y son 300 páginas. Es que son Oye, 70 años. Bueno, Manuel, 54 de taekwondo. recuérdanos, ¿en qué año entras tú a practicar taekwondo? Y ahí cambia todo el curso de tu vida. Bueno, uno es el conjunto de mosaicos, un conjunto de aspiraciones, todo esto, pero en ese momento que fue determinante, ¿en qué año fue? Eh, en el 72. Ajá, Sí, antes de continuar, por ejemplo, esto que te narré un poco estaba en el capítulo que dice migrar del sueño a la realidad. migrar del sueño a la realidad. Sí, Ajá, y puse como casi todas las historias de personas que destacan sí, en distintos ámbitos, siempre sucede con una migración. ajá, La mayoría de la gente que migra, pues, se fueron a Estados Unidos, se fueron acá, se fueron allá y desarrollan grandes proyectos y todo, pero si te fijas, son casi siempre migraciones de lugar. Y en el mío ajá, fue una migración mental. ándale. Entonces, ¿Incluyes? ¿mandé? Perdón, Manuel, ¿incluyes una foto? Bueno, aquí te estamos viendo realizar una Hepcho y ya das el nombre, correcto. Vemos una foto del licenciado, del maestro Torres Navarrete. Él escribió también un libro en su momento. ¿Lo pones porque te inspiró? Platícanos por qué. José Torres Navarrete, tuve la fortuna, y mira, se me pongo chinito, de Ajá, haber sido su amigo. Fue mi abogado en circunstancias complicadas también, ajá, eh, y fue mi amigo. Y él fue el que me enseñó a meter cadera en el taekwondo. Y meter cadera en el arte marcial es ya saber hacer taekwondo o no sí, saber hacer arte marcial. El que no sabe mover la cadera para la competencia, ni para muchos deportes. Y él me enseñó a meter esa trayectoria de la mecánica del impacto desde la base de los pies hasta pasando por la cadera y que termine en donde impacta, ¿no? mira, Él me enseñó eso y yo ya tenía la cinta verde. Es decir, uno cree que sabe cuando ya tiene la cinta verde y apenas empiezas. En el caso mío, ¿no? En sí, el caso mío. Él me enseñó, pero no solo me enseñó, sino que me tuvo el afecto y el cariño de seguir. Hicimos una gran amistad, una gran amistad. Eran horas con él, horas, horas platicando de arte marcial. Y más que a platicando, escuchándolo. Un gran ser humano. qué Él, interesante. él estuvo cuando se conformó la Federación Mundial, cuando se hizo la PATU, escribí un libro, y ahí pongo que cuando fueron los 50 años de la institución, digo, del taekwondo, Sí, diferentes instituciones llamadas igual o parecidas, hicieron su celebración de 50 años del taekwondo. Ahí lo pongo, no sé si como una forma de poder o de ver qué tanto manejamos,
pero en ninguno de los 2 nadie invitó al gran maestro a ese evento. Y yo hablé con él y le dije: "Oye, se están celebrando los 50 años de taekwondo y la gente que fueron los que y lograron que esto esté aquí como está, no está". Ay, se rió nada más, eso sí, así como sí, poco tiempo murió, al poco tiempo murió. Entonces Ay, me caray. dio mucha tristeza, porque decía: "¿Cómo es posible que ni siquiera un homenaje?", ¿no? Por eso ahí Oye, propongo que ese y día de su muerte ajá, sea una conmemoración. Como yo digo ahí, él es una mezcla rara de intelectual, práctico, eh, filosófica, de lo que es el arte marcial. O sea, lo que abarca el arte marcial, él era, él lo o como diríamos ahora sí, él lo encarnaba. qué Y bonito, qué bonito. Oye, y me dio mucho gusto observar esta foto donde estamos contigo, que está mi papá. Qué bonito, qué bonito. Mira, aquí estamos viendo la versión en color. Tiene algunos años. Estabas tú haciendo un examen en Hapkido, si mal no recuerdo. exacto, sí, también menciono, bueno, esa página ilustra un poco al final el capítulo del Hapkido, porque un alumno mío, Sergio Alessio, Ajá, es el director del colegio de enseñanza de nuestra institución. Él tiene ese encargo y lo sí, lleva muy bien. Es una persona muy intelectual, trabaja mucho la información y el conocimiento de las artes marciales y de la pedagogía y de muchas cosas. Y él empezó a hacer Hapkido. Entonces me propuso que si lo enseñábamos en nuestra institución. Pero yo dije, bueno, yo de Hapkido no sé nada. Yo siempre he dicho que así como las artes y la ciencia en un punto se encuentran, ajá. las artes marciales en un punto se encuentran. Unos con un estilo, otros con otro, pero al final de cuentas todos nos estamos defendiendo. Todos estamos haciendo técnicas. Entonces, dije, si los maestros que queramos incluir el Hapkido en nuestro plantel, de Do, tenemos la preparación y tenemos la capacidad de impartirlo, que haya el profesionalismo para hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente. Y entonces me propusieron que yo entrenara y se me ocurrió entrenar. Entonces me puse a entrenar, pues me daban clases, me dejaban tarea y tenía un alumno que murió hace poco, Hermann Remmers, que él practicaba judo en el ejército alemán. Ajá, Y pues con eso de los derribes y el desequilibrio y el manejo del Hapkido, él me ayudó con mis tareas, con mi entrenamiento de proyecciones, de barridas y todo eso. Y estuve entrenando, e inclusive me vinieron a ayudar la maestra Elvira y sus maestros, y estuvimos ajá. entrenando en varias sesiones. Y ya que estuve preparado, me dijeron, pues vas a hacer el examen. O sea, ahí fui a hacer el examen al Estado de México, donde los encontré a ustedes. Ahí es donde nos encontramos, Ajá. exactamente. Y sí, afortunadamente lo pasé. Quiero hacer una mención que tenía que presentar varios pasos de combate, bueno, no sé cómo le llamaban ahí, pero técnicas de defensa, y eran 7, pero ya en el sexto me saqué uno de taekwondo y ya el maestro dijo, ya está. Qué Pero bonito. Manuel, bonito. me comentabas, maestro, que te salió de más de 300 páginas el libro. Qué Sí, interesante. Y abordas a lo largo de 80 capítulos aproximadamente todo sí, este crecimiento, toda esta evolución, toda esta visión del arte marcial y sobre todo del arte marcial como camino de vida. No en balde, en algún momento tú editaste una revista con ese nombre, con el de Do, sí, el maestro me, me pidió que hiciera una revista, el maestro Daiwon Moon. el maestro. Ajá, Ahí hay un capítulo donde describo por qué me refiero a ese. ajá, Y empecé a hacer tenía toda la libertad de hacerla. Entonces, pues yo dije, bueno, no va a ser de taekwondo, va a ser de arte marcial. Y no me rompí mucho la cabeza pensando, inclusive así se llama mi institución. O sea, ajá, Hapkido, Judo, Kendo, Karate Do.
taekwondo, pues no. Entonces, y además me gustaba el concepto de la filosofía de las artes. Entonces, por eso se llamó Do, el camino. Y entonces empezó, pues, con las artes marciales, puse kendo, puse diferentes disciplinas de defensa personal, inclusive las que hacían en México. Aquí hay una que no recuerdo el nombre, que es con reatas y se golpean muy fuerte y se ponen máscaras. Entonces, era como estudiar todo lo que era las técnicas de desarrollo de pelea y defensa personal o de dos oponentes en lo cultural, ¿no? Los mongoles tienen una manera, en México en ciertas partes de la República hay otras, en todo el mundo siempre habrá por ahí una que otra manera, el Sabbat En en Francia. Francia. Y así, entonces era buscar ese tipo de, a nivel cultural, y empezar a proyectarlos. Esa fue la idea. Hice 5 ejemplares, pero después me fui a Oaxaca y ahí ya la paré, porque pues esa revista había que hacerla en México. Maestro, ¿alguien de nuevas generaciones va a encontrar una fuente de inspiración en este libro? ¿Tu lenguaje, qué tipo de lenguaje usas? ¿Es muy accesible? ¿Es un poquito desde la perspectiva del maestro que habla y que sabe mucho? ¿Cómo lo decantaste? Creo que para que lo entendamos fácil, es como ahora mismo estamos platicando, en lugar de estar Ajá, leyendo, lo estoy escribiendo. muy coloquial, qué bonito, Es muy qué lo coloquial. bonito. Son es es como estarlo platicando, como si nos sentáramos horas a platicar Ajá. y así, ¿Algún así. capítulo en particular que te haya, pues, representado un reto y que quieras compartir con nosotros? Aquí al tiempo vamos mostrando algunas imágenes del libro. Por favor, platícanos, Manuel. Pues no, mira, yo creo que la vida es como un fluir, ¿no? Es un fluir y, pues, me di cuenta que cuando acabé el libro, acabé con la edad que tengo sin darme cuenta en en qué momento pasó. Entonces, pues, cuando empecé con las fotos esas de niño era para describir, por ejemplo, ahí ponía, ahí en ese capítulo digo, eso que me gustaba de pegarle a la y que no me iba hasta que no, a lo mejor era una necedad, o a lo mejor era una constancia precoz, ¿no? De decir, Sí, ahora hasta que llegue a donde llegue. un Ahí hay un rasgo de tu capítulo personalidad, sí. hay un capítulo muy breve, bueno, es capítulo, una página, ya no sé si llamarles capítulos o llamarles como, pero bueno, que estoy en la cocina con mi mamá en 1980, viendo los Juegos Olímpicos de Moscú. Así se llama, La promesa en la cocina. Así se llama esa página, La promesa en la cocina. Y así como te lo platico, lo describo, que estaba con mi madre viendo los Juegos Olímpicos Ajá, y salió un mexicano a subirse para echarse en natación, en la carrera de natación, pero se subió ajá, sin los gogles. Entonces se bajó de ya de estar listo para hacerlo, para ir por los gogles. Y le dije a mi madre, me da mucha pena la actitud de algunos deportistas mexicanos. Entonces mi mamá se enojó conmigo y me dijo, ya estar ahí es un mérito. O sea, ya, o sea que no, sí. y le dije: "No, pero si hubiera taekwondo, íbamos y ganábamos una medalla, te lo prometo". "Sí, es muy fácil hablar", me dijo, "muy fácil hablar". Y ya después, la clausura de los Juegos Olímpicos, la vi en la cocina con mi mamá en la televisión, de mis Juegos Olímpicos, porque también platico ahí que yo era el capitán de la selección. Entonces, no había sacado la delegación mexicana no había ganado medallas. Y Ajá, el taekwondo para los coreanos era tan como lo sigue, como lo es ahora, la competencia, aunque ahí nos hacían el desdén de que era de demostración, no de sí, exhibición, de demostración. sí, en ese Estaba a entonces, en el prueba de hacerse 88. ajá, Ajá, y estaba a prueba de hacerse lo que ya es ahora. No era un invitado que se iba a desaparecer, sino era una prueba. Y dependía mucho de muchas cosas, no nada más de la competencia y del competidor, sino de todas las gestiones administrativas y todo el relajo, ¿no? Pero la política, etcétera. Entonces, competimos y también hay una anécdota que también se llama, hay uno que se llama El vuelo de Ícaro. ¿Por qué?
porque yo andaba investigando, andaba entrenando saltos, patadas aéreas, mucho salto, y andaba yo brinque y brinque. Y mis amigos me decían, sube la guardia, pero yo andaba brinque y brinque. Y también hablo ahí, yo creo que hasta de psicología está la cosa, ¿eh? Porque si te fijas metas o también te fijas tonterías, pasan. Sí, Entonces, por ejemplo, eso de fijarse, ir a unos Juegos Olímpicos, eso de que te prometo, mamá, que si fuéramos a los Juegos ganábamos, son como hay gente que le llama hoy decretos o no sé qué, pero decretos, sí, creo que es adecuado, sí. son Ajá, situaciones que se trabajan o que se encuentran. Entonces, yo estaba haciendo ese entrenamiento y se hizo el Festival Olímpico antes de ir a los Juegos Olímpicos. Y entonces dijeron, va a entrar Cuba. En ese tiempo todavía estaba la Unión Soviética y el bloque socialista. sí, Ellos se manejaban como coto de poder en el deporte, es decir, mostraban con el deporte el poderío sí, y la supuesta supremacía soviética o comunista. así es. Y por el otro lado, pues Estados Unidos, Alemania y todos los demás países así lo propio, ¿no? Pero de que ni que eran buenos para el deporte los cubanos, eran buenos. Eran, porque ya estamos como México y el taekwondo, éramos. Pero bueno, eh, en ese tiempo dije: "Ah, va a entrar Cuba". Cuba no tenía taekwondo antes, que no se sabía, pues, que hubiera Sí, taekwondo. Y dije, yo pensé, no se lo dije a nadie, pero yo pensé: "Ay, a ver si no me noquea". Y cuando llegué a la competencia, se me olvidó ese pensamiento, se me olvidó, te lo juro. Y empecé a entrenar, y en aquel también narro ahí brevemente, o sea, en aquel tiempo una puntuación de taekwondo era parecida a la del fútbol, soccer. Si ganabas por 1 o 2-0, no, más apenas ganaste, ¿no? Más o menos. Pero si ganabas por 3-0 ya era como, tenías fácil, ¿no? ajá, 4-0, pues bueno, goliza. Y en el taekwondo también era así, ganar 4-0 en esos tiempos era, pues, ya, te ganaste fácil, ¿no? Entonces yo entré con el cubano y pues no estaba tan fácil la cosa, pero le metí 1 punto, le metí 2 puntos, le metí 3 puntos y en el tercer round, que eran 3 rounds de 3 minutos, eh, dije, pues voy ganando bien, ahora es tiempo de usar mis técnicas aéreas. Yo me iba a los entrenamientos de gimnasia, de los gimnastas, a ver cómo saltaban y a ver cómo eran las vueltas, porque yo quería entrenar. Y eso platico un poquito ahí, un poquito, de ver cómo caían, cómo brincaban, porque yo quería hacer mis técnicas aéreas y todo. Era como un paralelismo cultural, ¿no? O sea, no es que te las enseñaran, pero ya con la experiencia tú querías innovar, ¿no? sí, sí, También llevarlas más allá. ajá, y también en Corea y seguramente en otras partes del mundo estaban haciendo lo propio, ¿no? Pero era interesante, pues, esa experiencia. Entonces, yo llegué al combate ya al último round, ya iba ganando fácil, dije: "Bueno, es tiempo de usar mis experimentos". Entonces, le hago una Taijigansha, bueno, una de esas que giras, levantas la pierna, giras y le das una patada en el aire de giro. Él se echa para atrás y me tira una patada, me pegó aquí y resbaló y me dio aquí, pero, pues, justo en el botón, ¿no? Entonces, caí de rodillas, o sea, no me noqueó al 100, pero caí de Sí, rodillas, así todo, sí. y me paro como puedo y quiero seguir, pero pues ya no, estaba Oye, noqueado. qué interesante el título que le pusiste, haciendo el paralelismo a la mitología griega, las alas de cera, aquellas cuando sube y se acerca al sol, y ibas ganando, y seguiste subiendo, y pum, vale, de repente un golpe de realidad, ¿no? Que nos marca y que nos enseña muchísimo. Entonces me noquean y me dice, entonces salgo todo, yo quería seguir, pues, y ya, pues, estás noqueado, ¿no? Ya, entonces salgo así y estaba el presidente de la federación de aquel entonces. Evito decir nombres para no, Sí, se vuelva ficción o no ficción, como pongo ahí, los que vivieron lo van a saber, pero es intrascendente para el que no lo vivió, o sea, no es importante cómo se llamaba él, cómo se llamaba ajá, él. sí, 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 Entonces, me dice, le digo, porque ya es que cuando te pegan aquí, pues te duele acá, ¿no? En el knockout siempre te duele, digo, en la patada de la barbilla te duele del otro lado donde te pegaron, porque es donde se mueve más cañón, así. A la fecha, ¿eh? A la fecha, ay, bueno, el caso es que digo, ay.
nunca me habían noqueado. Y me dice: "Nunca habías tenido 33 años". Uy, hijo. Un balde de agua ahí. Dije: Porque eso también es "Ay". muy interesante. Tú eras el más grande en edad dentro de la selección nacional y, bueno, Sí, pusiste de el hecho, ejemplo, pero pusiste el ejemplo también en el sentido de que esos paradigmas que existían antes de la edad y que se tenía que ser más joven, etcétera, pues no lo es tal si se tiene la voluntad, la preparación, como es tu caso. Pero qué bonito recordarlo, Manuel. ¿Cómo se puede adquirir tu libro? Dinos, desde la perspectiva internacional y concretamente en México, ¿cuáles son los pasos para obtener tu libro? mira, rápidamente, yo estaba viendo que el registro de autor y toda esta historia, estaba viendo con lo del libro de que salen fotos de mi hija en ese libro de muy bonito de Stillman, Ajá, eh, coincidió que estaban unas personas, fotógrafos de la editorial, y me dieron el dato no de esa editorial del libro, porque ese es un tipo de temas, pero me dieron de otra persona un sí, correo electrónico para comunicarme y estaba yo averiguando. No me pude contactar con esa persona porque yo no lo busqué realmente, pero estuve viendo maneras y como que lo estaba viendo medio complicado, ¿no? ajá, Y luego, pues dije, voy a mandar a hacer libros, vi cuánto me salían, dije, pues voy a mandar a hacer 100 a ver si me alcanza para esto y sí, así todo, ta, 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 ta. Pero de repente apareció un libro de Javier Mayén que lo publicó eh, y como que las cosas son así. Entonces le hablo y digo, oye Javier, ¿cómo le hiciste para publicar tu libro? Es muy fácil, es en Amazon. Y le dije, pero ¿cómo? A ver, yo te ayudo. Y ahora sí que se aventó una semana conmigo ajá, guiándome de cómo hacerlo y se lo agradezco y aprovecho para darle las gracias a Javier que me ayudó para poderlo meter, porque es fácil, pero es como cuando vas por un camino difícil, sí, pero te dicen es por aquí, es por allá, entonces ya se te hace fácil, ¿no? ajá, Y entonces ya hice todo lo que se tenía que hacer, bla, 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 te piden palabras, claves, etcétera. Es un poquito de labor, pero se hace. Entonces ya quedó y me dicen, va a salir en 4 días aproximadamente, una vez que lo revisen, que no tienes copy-paste y cosas así, y te dan un ISBN y te dan un el registro, ta, ta, ta. registro, sí, Entonces, internacional. y hay pasta blanda y pasta dura que tienen más costo. Aquí unos pases de página. Mira, esto también es un capítulo importante. Sí, con el Tú COVID. tú en tiempos del COVID, de las clases en línea, pues, los alumnos que tuviste en diferentes partes del mundo, aquí muestras unas capturas de pantalla de esas clases. Maestro Manuel, por favor, para el cierre de esta entrevista, haz una invitación a todo nuestro auditorio, a todos los seguidores de Catán, a tus amigos, a quienes lo van a ver. ¿Por qué leer el libro Los combates de una vida de Manuel Jurado? Haznos esa invitación que se quede y que la podamos tener también como un extracto. ¿Por qué? Yo sí sé por qué en lo personal quiero leerte, porque sé que voy a aprender muchísimo, porque sé que me voy a inspirar, porque el solo hecho de que estés editando un libro para mí es también aspiracional y un ejemplo, pero dinos a todos, ¿por qué leer Los combates de una vida de Manuel Jurado? Perdón, antes de contestarte, quiero decir algo que debí haber dicho muy al principio. Quiero darle las gracias, de verdad, a Alfonso Acosta, director del Concilio de Maestros de Artes Marciales de España, que me hizo el favor de dar un prólogo muy bonito, y de Nelson Brizuela Cortés, que recién acaba de obtener su noveno Dan en Corea. Ajá, Y también ellos dos, yo les pedí que me hicieran un prólogo y pues bueno, casi lloro cuando lo leí, estuvo muy bonito el prólogo que hicieron y se los agradezco muchísimo porque son personas que me han motivado, así como me dices tú, yo también, ellos me han motivado inmensamente. Hay un capítulo que dedico ahí no me quiero salir mucho de lo que me sí, platica. sí, Hay un capítulo ahí que hablo sobre el concilio, de cómo y me dieron un reconocimiento, de cómo la gran sorpresa en el reconocimiento me encontré con quien compitiera 48 años atrás en Chicago, 1977. El competidor, el coreano que me ganó, fue el ajá, maestro
de Alfonso Acosta en taekwondo y fue uno de los que soportaron el desarrollo del taekwondo español, que fue y es muy poderoso, ¿no? Ajá, Entonces, gracias a ellos dos por sus prólogos. Y bueno, ¿por qué comprarlo? Bueno, como me decían, oye, ¿por qué lo quieres escribir? ¿Lo quieres vender? Le dije, mira, no estoy pensando en escribir para vender, estoy pensando en escribir para compartir, para que la gente, pues el que tenga interés, conozca mi experiencia de cómo fue que viví el arte marcial y cómo fue que lo desarrollé. Al final hago unos breves comentarios. Mis 4 puntos es el Pumse, el Hosin Sul, el Kyopa y el Kyurugi. ajá. Son los 4 aspectos que entrenábamos casi de rigor cada clase. Y ahí menciono cada uno muy brevemente la importancia que es. La respiración también, cómo es importante. Eh, y que quien lea ahí, pues tal vez se lleve una idea de que sí se puede, ¿no? Cuando quieres algo, sí se puede. No hay nada que te lo detenga más que tu falta de interés. Y creo que cuando compartes tus experiencias, en este caso mi manera de haber pasado por la vida y haber desarrollado una práctica como el taekwondo, pues a lo mejor le puede ayudar a alguien para inspirarse. Así como yo me inspiré con los superhumanos que vi en el 68 en la Vía Olímpica, Wow. yo me inspiré en no ser vicioso porque mis compañeros más grandes, y ahí también estaba mi hermano, empezaban con las drogas, y mejor el deporte que la droga, pues creo que todo eso son cosas de vida que más que darlas como un consejo de que mira, hijito, no hagas esto, no hagas lo otro, mira, así la viví yo y así le hice yo. Oye, Manuel, una pregunta que no te hice en el momento para no cortarte. Cuando estabas viendo con tu mamá los Juegos Olímpicos de Moscú y te dijo: "Es muy fácil hablar, estar allá es diferente". En ese momento, ¿tú le hiciste una promesa de vida a tu mamá de que ibas a estar allá? Así le dije, yo le dije, si hubiera, porque no había Juegos Olímpicos en ese Sí. tiempo, digo, no había taekwondo en Juegos Olímpicos. Dije, si hubiera taekwondo en Juegos Olímpicos, te aseguro que vamos y ganamos una medalla, te lo prometo. Y ya para concluir en ese punto, cuando acabaron los Juegos Olímpicos, cuando me habló el presidente, me habló el director de la delegación, el presidente de la delegación que se llamaba Antonio Aguilar, Ajá. ¿sí? Me dijo, muy amable, me dice, oye, gracias porque la delegación mexicana no había ganado medallas, entonces las primeras, aunque eran de demostración, fueron las de taekwondo. En ese tiempo me dijo, perdió primero Federico, después perdió Ernesto, y el último día de taekwondo estábamos Mónica, Enrique y yo. Y se me acerca el presidente de la federación y me dice, tienen que ganar, tienen que hacer algo. Y le digo, no te preocupes, tengo 32 años, no 33, tengo casi 33, tengo experiencia. Hoy sacamos 3 medallas. Y entonces fue como digo, no es que sea rencoroso ni vengativo, pero fue como ahí te va de regreso. Entonces, ya como película y ganamos 3 medallas esa vez. Ese día los tres sacamos la medalla. Entonces el director, el presidente de la delegación me dijo, oye, gracias, nos levantaron el ánimo. El taekwondo nos levantó el ánimo. Y pues gracias. Si quieres quedarte a la clausura, te puedes quedar. Y le dije, sí me quedo, pero si nos queda, o sea, también que se quede Mónica, Enrique y Ernesto y Ay, qué Federico. bonito. Y me dijo, Mira, no es que no queramos, es que es por presupuesto, pero tú sí te puedes quedar, la oferta sigue en pie para ti". Le dije, si no se quedan ellos, yo me regreso con ellos. Entonces nos regresamos Ah, qué bonito. y en la cocina con mi mamá vimos la clausura de los Juegos Olímpicos y le digo, mamá, misión cumplida y le di la medalla. Qué bonito. ¿Y qué dijo tu mamá? Ah, me dio un abrazo, me besó y me dijo, ay, hijo. Ay, canijo Manuel, mira, con esto vamos a concluir. Qué bonita reflexión. Hay que leer tu libro. Yo lo voy a hacer. Eh, Te felicito, Manuel.
te abrazo y, y ahí estás nuevamente sentando un precedente. Muchas gracias. Nada más aclaro, el libro está en Amazon. Ok, Ayer me habló un alumno que era mi alumno cuando tenía 5 años y sus papás también entrenaron conmigo, sí, y ahora se dedica a la publicidad, vive en Japón, en sí, Yokohama, trabajaba para la Nissan en en Yokohama, ajá. Yokohama, y ahorita se dedica, y me estaba hablando de muchas cosas, y me dijo que ya va a ir a comprar mi libro porque creo que ya está en Japón. Los combates de una Del vida con Manuel Jurado Malacara, el autor, el tiene protagonista y que nos inspira. Por favor, Manuel, ¿qué ibas a comentarnos? el libro tiene un subcapítulo que dice: "Memorias de un medallista olímpico de taekwondo". Ándale, ahí está. Ese es Ahí está, nos quedamos con esta imagen, por favor, no lo pasemos por alto, creo que podemos aprender mucho, creo que vale la pena antes que nada apoyar a un colega nuestro, a un maestro, a alguien de nuestra comunidad, y hay que tener este libro y pues con ello estaremos pues sembrando algo para el arte marcial de México para el mundo. Muchísimas gracias, maestro Manuel Jurado. Estamos contigo y ya esperaremos el siguiente capítulo en la historia de tu vida, porque este no va a ser el último volumen, es el primero. No, muchas gracias a ti y a toda la gente que me hizo posible, eh, animarme a hacerlo, a Nelson, a Alfonso, a ti, a mis hijas, a Rosana, a toda la gente que me ha apoyado. Muchas gracias. Los combates de una vida, larga vida a las artes marciales. Muchas gracias, Manuel Jurado. Gracias. Hasta Gracias. siempre, nos vemos.